Los saludo en el amor del Señor, queridos hermanos, rogando a Dios que estén ustedes todos tranquilos, sanos, fortalecidos en el Señor. Damos gracias por este día en que podemos una vez más compartir la palabra de Dios. Y la palabra de hoy nos habla de un tema que es importante, pero creo que para los tiempos que vivimos, las circunstancias que estamos pasando, creo que es muy, muy importante, y que es el tema de la oración y la iglesia. El título de esta reflexión se llama La oración en espíritu y en verdad. La oración en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder recibir el alimento espiritual que tú nos regalas, Señor, a través de tu palabra. Yo quiero orar, Señor, para que este tiempo sea un tiempo en que podamos escuchar y reflexionar. Necesitamos, Señor, tener nuevas actitudes, nuevas miradas, nueva visión, tomando en cuenta la experiencia que nos ha tocado vivir ya cercana a los 2 años con este tema del COVID. Padre, gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que ha inspirado esta palabra en los escritores, en Lucas, el pasaje que vamos a comentar hoy día. Y tú también, porque nos abres el entendimiento, porque abres nuestra mente y nuestro corazón para que estas reflexiones lleguen a nosotros y ayuden a cambiar nuestra vida, nuestras actitudes. Señor, esos son tus propósitos. Yo oro para que tú me ayudes, Señor, a que cada frase, cada palabra que yo pronuncie sean inspiradas y guiadas por ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a los que están lejos, bendice a mis hermanos del sur, a cada uno de ellos, a su familia, a los que están enfermitos, a los que están decaídos también, Señor, levántalos. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema, como yo le estaba comentando, es la oración. Y el Señor está puesto en mi corazón porque creo que el momento que vive la iglesia, no solo nuestra iglesia, la iglesia en general, amerita tener una visión nueva. Son nuevas las situaciones que estamos viviendo. Ya no hay cultos presenciales, y si hay son muy restringidos. Pero la iglesia no puede quedar detenida. Tiene que seguir viviendo, avanzando. Y creo que lo primero que tiene que hacer es orar para que el Señor nos guíe, nos hable. Yo les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, y en el capítulo 18, del verso 1 al 8, el Señor Jesús habla una parábola a sus discípulos respecto a la necesidad de orar constantemente y sin desmayar. Lucas 18, del 1 al 8. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En qué circunstancias Jesús está hablando a sus discípulos? Él les hablaba de los eventos que vendrían en los últimos días, donde la fe flaquearía. Y es por eso que relata esta parábola de estar orando insistentemente. Hoy nosotros también vivimos tiempos difíciles. También tiempos donde se necesita mucha fe para vivirlo. Ahora, ¿hay suficiente oración en el pueblo de Dios? ¿Estamos orando como aquella viuda que por su insistencia y por su fe firme en la justicia de Dios llegó a aburrir a un juez temerario que no temía ni a Dios ni respetaba al hombre? ¿Acaso Dios no es mejor que un juez injusto? Quiero compartirles que la semana antepasada nos reunimos el pastor Daniel, el hermano David y quien les habla en nuestra iglesia. Y estuvimos conversando sobre la marcha de la iglesia. Y en un momento, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de comenzar a orar con insistencia y sin desmayar. De ahí está este texto que estamos compartiendo. Lo que sucede es que la iglesia necesita salir de la parálisis provocada por la pandemia. Necesitamos levantar nuestras manos y nuestras cabezas hacia el cielo y comenzar a orar con fuerza y con fe, tal como lo hizo Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando él subió al monte a recibir las tablas de la ley de parte de Dios. Moisés tuvo que interceder en esa oportunidad por el pueblo de Israel ante Dios, pidiendo misericordia y que se aplacara la ira de Dios por el pecado que el pueblo estaba cometiendo. Porque en el momento en que Dios y Moisés conversaban sobre las tablas de la ley, el pueblo empezó a adorar un becerro de oro que habían fundido. Esto está en Éxodo 32, del 1 al 14. Fue esa oración insistente de Moisés, que no cesó, la que logró que Dios se arrepintiera del mal que iba a hacer a su pueblo. Dice el texto ahí en Éxodo. Este es un episodio muy interesante, muy importante, porque enseña a todos los líderes, a nosotros, de la responsabilidad que tenemos de estar orando incesantemente por la iglesia y por las familias que lo componen, especialmente. ¿Por qué por las familias? Porque para que tengamos una buena relación con nuestro Padre y podamos orar concentrados en Él, necesitamos paz en nuestros hogares. ¿No creen ustedes? El aislamiento muchas veces ha provocado roces dentro de la familia. Y además que las muchas necesidades nos hacen de repente dudar y generan preocupaciones. Esto aprovecha Satanás para atacarnos, para quitarnos la paz y el gozo. Debemos esforzarnos entonces para ser fieles en la oración, porque esa es el arma que tenemos en contra de Satanás. Además, porque la oración es la marca del verdadero discípulo de Dios. En la parábola que relata Jesús dice en una parte, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche, dice. ¿Y se tardará en responderle? Ahí hay una enseñanza. Es necesario comenzar a clamar día y noche, como lo enseña Jesús. Ahora, yo sé que nosotros estamos orando, que siempre estamos teniendo peticiones para Dios en nuestra congregación. Pero hay circunstancias que estamos viviendo que nos piden hacer algo mayor. Tal vez, pudiéramos organizarnos para hacer una cruzada de oración, para hacer un evento
que involucre el compromiso de toda la iglesia por un tiempo definido y con temas que los hayamos acordado previamente. Ahora, yo creo que eso encendería a nuestra iglesia, crecería nuestra fe, pero no sería suficiente, porque hay que tener presente que los frutos espirituales no se logran solo orando. Tenemos que ser como ese hombre de campo que se pone de rodillas para orar por la cosecha que se acerca, mientras sostiene en sus manos el azadón y la pala. ¿Qué quiero decir? Nadie puede esperar que una cosecha sea exitosa quedándose solo de rodillas todo el tiempo. Sería necio. Entonces, orar por cosechas en abundancia implica también ponerse a trabajar. ¿Se entiende? Debemos orar y trabajar y orar para alcanzar el avivamiento que nuestra iglesia necesita en este tiempo de pandemia. Ahora, allí está el ejercicio de nuestros dones espirituales que tenemos guardados en el closet. Tenemos que sacarlos y ponernos en obra. Yo ya hice una reflexión respecto a esto tiempo atrás. Estamos hablando de la necesidad de orar sin desmayar. Ahora quiero decirle una pregunta. Y quiero preguntarte a ti, hermana querida, a ti, hermano querido. ¿Estás orando en verdad? ¿Estás orando en verdad cada día? Tal vez tú me dirás, sí, yo oro. Pero ¿lo haces como la viuda insistente? ¿Lo haces como Moisés? Porque una cosa es recitar oraciones y otra cosa es orar en espíritu y en verdad. Quiero explicarme. Junto con la constancia para orar, interesa también la calidad de nuestras oraciones. ¿Cómo podemos crecer en oración? No se trata de que hagamos oraciones más largas, sino de hacer oraciones con más espiritualidad, guiadas por el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, yo sé que estas cosas las saben ustedes, pero es necesario volver a repetirlas. Tal como sucede con nuestro cuerpo, lo mismo ocurre con nuestra alma. Hay cosas que son absolutamente necesarias para la salud del alma. Nuestro cuerpo necesita constante alimento diario. Nuestra alma también necesita de alimento. ¿Qué tipo de alimento? La alimentamos cuando nos arrepentimos cada vez que pecamos. Muchas veces pecamos y no nos arrepentimos inmediatamente. Y el tiempo pasa y luego nos olvidamos. La alimentamos cuando nos humillamos ante Dios, pidiendo misericordia. El orgullo y la autosuficiencia no dan ningún fruto en nuestras vidas. Dios quiere que lleguemos a Él con un corazón quebrantado y humillado. Alimentamos nuestra alma cuando hablamos con Dios, cuando oramos con el Padre. Y hablar con Dios significa no solo de recitar oraciones, decir oración, sino también es una conversación. Significa hablar y escuchar, no solo pedir. ¿Se fijan? Hay diferencia. Porque, piensen, ¿cómo espera alguien ser salvado por un Dios con quien nunca ha hablado? Y si no hablamos con Dios, tampoco lo vamos a conocer, ¿cierto? ¿Y cómo podemos conocer a Dios si no oramos, si no hablamos con Él? Como digo, la oración es una conversación con Dios, no es una letanía, es una conversación en la cual interviene el Espíritu Santo también. Y Él lo hace de una forma que aunque no la entendamos plenamente, la realidad, el hecho claro es que Él interviene en las oraciones. ¿Cómo lo hace? Escuchen lo que nos enseña Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay una debilidad en nuestras oraciones, una imposibilidad. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Nuestras oraciones al Padre tenemos que hacerlas con sinceridad, no solo con la mente, buscando palabras para que salga una oración armónica, entendible, bonita, sino que abriendo nuestro corazón. No hacerla de forma superficial, sino dejando al descubierto nuestra alma, nuestra gran necesidad y el anhelo que tenemos. Cosas importantes para nosotros. Por ejemplo, que llegue aquel día, el día final, en que nuestra restauración será completa y se materialice nuestra llegada a su reino eterno de justicia. Ese anhelo debe estar en nuestro corazón y expresarlo en nuestras oraciones a Dios, porque manifiesta que sabemos los deseos de Dios para con nosotros y expresamos también el anhelo que eso se materialice. Estamos haciendo una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Si pudiéramos orar así, le estamos demostrando a Dios cuánto necesitamos de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque en nuestro interior hay un vacío y hay debilidades humanas, porque nuestro ser no ha sido restaurado, como decíamos recién, completamente. Y ante esta debilidad, la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Porque nuestra propia condición humana nos hace ser susceptibles al pecado y a la duda. Y todas las veces que oramos, estamos orando con situaciones de pecado. Como decíamos, que muchas veces ni siquiera nos hemos arrepentido. Y oraciones en que dudamos que Dios va a responder. Y la palabra es clara, que podemos pedir con fe, pero sin dudar nada. Eso dice Santiago. Bueno, todo esto que estamos hablando, que a lo mejor suena como una crítica, pero es una reflexión necesaria, queridos hermanos. No es que yo esté diciendo que no se ora, sabemos que se está orando, que hay oración en la iglesia. Pero si lo hacemos sin poner en ella el corazón, sin poner sinceridad, sin demostrar algo de nuestra alma ante Dios, entonces las palabras que digamos pronto se van a transformar solo en palabras, en una religiosidad engañosa. Y allí el Espíritu Santo no está trabajando. Son oraciones, mera palabra. ¿Te entiendes? Y yo no quiero molestar a nadie, ni estoy criticando a nadie. Yo mismo me siento tocado por esto que estamos hablando, mis hermanos. Nuestras oraciones deben ser hechas con palabras que salgan del corazón, sinceras. Porque si no lo hacemos así, quiere decir que no amamos a Dios lo suficiente, que no nos sentimos deudores de Cristo, que no anhelamos la santidad que Dios quiere para nosotros, que no nos entristecemos por nuestros pecados, que no estamos deseando el cielo. ¿Se fijan? No tomamos en cuenta en nuestro interior el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos deudores de Cristo. Debemos anhelar la santidad. Dios lo quiere. Debemos entristecernos cuando pecamos. No olvidarnos
y seguir la vida como que así no ha pasado nada. Debemos desear el cielo, anhelarlo. Y muchas veces toda nuestra mente está puesta aquí en la tierra, en las dificultades, en los anhelos. Anhelamos cosas materiales, pero la oración se desarrolla en el espíritu. Eso es orar en espíritu y en verdad. Tengamos la certeza entonces que todas esas palabras van a ser solo palabras vanas, solo ruido. Hermanos queridos, una evidencia real de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida de oración es tener el hábito de apartarnos para orar, la oración privada. ¿Por qué? Porque allí a solas podemos orar en espíritu y en verdad. Porque necesitamos la paz y el silencio. ¿Para qué? Para que todas las tormentas que agitan nuestra alma sean acalladas hasta conseguir la paz que necesitamos. Y allí llega el Espíritu a socorrer nuestra debilidad, guiándonos a toda verdad en nuestras oraciones. Hermanos, un hombre, cualquiera de nosotros, puede ser muy hábil, puede llegar a escribir libros interesantísimos, tratados de doctrina, hacer discursos elocuentes, ser diligente para hacer las buenas obras, un hombre tremendo de servicio. Pero si nunca va a su aposento, a su habitación, y allí derrama su alma delante de Dios en secreto, ese hombre puede también flaquear y puede llegar a ser un Judas Iscariote. Judas estuvo 3 años con el Señor, recibiendo. Pero el hombre miraba para el lado. No tomó en cuenta nada de lo que le enseñaron. No le dio importancia. Y cedió a la tentación. Fue vencido. Nuestra fe debe estar impregnada de oración. No existe una fe muda que no ora, así como no existe un hombre vivo que no respire. Es posible, querido hermano, que tu amor por la iglesia sea grande. Es posible que tu mayor deseo sea volver a los cultos antiguos. Incluso puede ser que tú evangelices con fervor. Pero sabes, lo que más interesa saber, si tú puedes hablar con Dios y no solo hablar de Dios. Porque ahí está la diferencia entre un verdadero cristiano y otro que solo dice palabras sin ningún poder. El poder viene de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante saber si estamos orando de verdad. Hay experiencias reales y muy tristes de la gente que no ora. Y es la experiencia de la muerte. Sea la muerte de un pariente o de una persona que sabe que su tiempo en la tierra ya está cerca del final. Muchos de ellos son personas que van incluso a la iglesia, pero en esos momentos finales son totalmente extraños a Dios. No solo no conocen el Evangelio, sino que carecen de todo poder espiritual para hablar con Él. No saben qué decir ni qué pedir. No tienen la costumbre de hablar con el Creador. No tienen la práctica de la oración sincera. Solo se les ocurre que vaya un pastor o un sacerdote para que ore por ellos. Pero sabes, hermanos, orar es fácil, porque la oración no tiene secretos, no requiere de cursos aprobados. Dios lo ha hecho fácil. Escucha, por favor, cómo Él se ha preocupado de ti y de mí, de nuestras necesidades, para poder orar. Mira, Él ha abierto un camino para la oración. Prácticamente lo ha pavimentado. Le ha quitado todo obstáculo. Ha previsto todas las objeciones y dificultades, de modo que no hay ninguna excusa
para que hombre o mujer no oren. Este camino puede ser transitado hasta por el pecador más indigno y alcanzar con sus oraciones hasta el Padre. Es el propio Hijo de Dios, Jesucristo, quien ha abierto este camino por medio del sacrificio en la cruz. La santidad y la justicia de Dios ahora no son obstáculos para el pecador. ¿Se acuerdan? Era el abismo que nos separaba. Ahora ya no. Solo es necesario invocar el nombre de Jesús y ser limpiados por su sangre para poder llegar al trono de la gracia y encontrar al Padre dispuesto para escucharlos. Qué cosa más maravillosa, ¿cierto? Y hay otros recursos más para orar. Tenemos un abogado que está siempre esperando para presentar las oraciones de los que le invocan. Ese es Jesucristo. Jesucristo toma nuestras pobres plegarias y las transforma en poderosas peticiones, llenas de gracia y de misericordia ante el Padre. Primera de Juan 2:1 expresa esta verdad. No tenemos que desanimarnos por no saber cómo hablar con el Padre, ni qué decir. El Espíritu Santo va a poner palabra en nosotros si se lo pedimos. Las oraciones en espíritu y en verdad son inspiradas por el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué más podemos decir entonces a favor de una oración perseverante y sin desmayar? Hay además tremendas promesas para los que oran. Miren, el mismo Señor Jesús, ¿qué dijo? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, versos 7 y 8. Otra, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 14. ¿Y qué decir de los tremendos testimonios, los maravillosos testimonios de oraciones contestadas y respuestas que parecían imposibles, inalcanzables? Pero si solo tenemos que disponernos y comenzar a orar. Ahora, ¿y cómo vamos a pedir? ¿Y qué vamos a pedir? Porque las oraciones que hacemos representan el tamaño de Dios que tenemos. Porque el Dios que tenemos es el Todopoderoso, con mayúscula. No es un Dios de papel, no es un Dios de los libros. Es un Dios real, supremo en poder y sensible a nuestras plegarias. ¿Acaso no es maravilloso esto, hermanos? ¿Qué más necesitamos para tomar esto como una realidad? Yo sé que le oramos, yo sé que le pedimos por nuestras necesidades y todo eso está bien, pero Dios es mucho más grande que eso. Le estamos pidiendo, creyendo que es el Dios de los imposibles. Le pedimos lo imposible o le pedimos como si fuera una lista de supermercado. Pensemos a eso. ¿Acaso Dios no cree que se entristece cuando escucha muchas de nuestras peticiones? Cosas terrenales. ¿Acaso Él no tiene más poder para hacer cosas mayores? Entonces se necesitan hombres y mujeres que sepan orar al Omnipotente, que sepan orar por gobiernos crueles, por gobiernos injustos, que cambien su naturaleza y sus vidas, así como su forma de gobierno, o bien que dejen de gobernar. Lo podemos hacer. Miren, en nuestro país estamos pasando por un tiempo difícil y especial. Hay cambios. Tenemos un futuro incierto. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como cristianos, de influir para bien en esos cambios. Nosotros a lo mejor no vamos a estar en la convención, no vamos a estar en las conversaciones, en las decisiones. Va a llegar un momento del plebiscito, no vamos a tener idea de qué vamos a votar. No podemos quedarnos
solo observando en la vereda del frente. Tenemos la herramienta poderosa, la única capaz de incidir en todo esto. Piensen, la oración es un poder que llega muy lejos en su influencia. Podemos estar sentados, encerrados en una pieza y haciendo cambios a través de la oración, siendo siervos del Dios Todopoderoso, permitiendo que lleguen hasta lugares que ni conocemos los efectos de su poder y su gracia. Tienes que tener presente, mi hermano, que Dios tiene todo preparado para hacernos partícipes de sus planes. Pero pensemos, ¿son planes pequeños los que tiene Dios? ¿Son planes para maquillar esta realidad en que vivimos? Un país alejado de Dios, con pobreza creciente, con delincuencia, con narcotráfico, con líderes con ideologías contrarias al Evangelio. ¿O los planes de Dios son de cambios profundos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país, en toda la tierra? Hermanos, no es así. Empecemos a conversar con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Oremos en privado, a solas, y podremos oír sus tiernas respuestas, a veces sus reproches, con razón. Oremos en familia y vamos a obtener victorias, las victorias que siempre hemos anhelado. Amor, paz y gozo en el Señor. Oremos como iglesia, como un solo cuerpo, y Él nos va a llevar a experiencias que ni siquiera hemos soñado, siendo de bendición a tantos que aún no lo conocen. Pongámonos de rodillas y empecemos a orar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Dios les guarde y les fortalezca.